Lo que debes conocer sobre la gestión aduanera internacional, curso práctico. Temario del curso. Tema 7. Los destinos y los regímenes aduaneros, primera parte. Los destinos aduaneros de la mercancía, la declaración aduanera. La declaración aduanera, de importación, o de exportación, debe presentarse para identificar la mercancía, y comunicar qué destino quiere darse a la misma. Esta gestión la suelen realizar los representantes aduaneros, que actúan de intermediarios entre los particulares o empresas, y la administración, considerándose como colaboradores de la misma. Algunas de sus funciones, como ya vimos, son: inspección de las mercancías, para verificar la veracidad de la declaración. Comprobación de que se han observado las normas sobre política comercial, que la Unión Europea establece, para sus intercambios con otros países. Abono de los derechos de importación, o de exportación, cuando así lo disponga la legislación vigente. El destino aduanero de las mercancías. Las mercancías deben recibir un destino aduanero, en un plazo máximo, desde la presentación de la declaración sumaria. Actualmente ese plazo es de 90 días, independientemente del medio de transporte utilizado. Mientras no reciba un destino aduanero, se considerará que la mercancía se encuentra en una situación de depósito temporal. Los destinos aduaneros a los que pueden acogerse las mercancías son: introducción en una zona franca. El ingreso de mercancía en una zona franca no requiere en principio de la aprobación de la aduana. La mercancía que allí se introduce no se considera como dentro del territorio aduanero, en términos de derechos e impuestos de importación, ni de política comercial. Según el Código Aduanero Comunitario, las zonas francas son partes del territorio aduanero de la comunidad, situadas en ese territorio, pero separadas del resto del mismo, en los cuales se considerará que las mercancías no comunitarias, para la aplicación de los derechos de importación y de las medidas de política comercial, no se encuentran en territorio aduanero de la Unión Europea. Las mercancías comunitarias se beneficiarán, en razón de su inclusión en zona franca, de las medidas relacionadas en principio con la exportación de mercancías. Reexportación fuera del territorio aduanero de la comunidad. Las mercancías no comunitarias, introducidas en el territorio aduanero comunitario, bajo control de la autoridad aduanera, podrán ser reexportadas a instancia del interesado, con destino a terceros países, por razones comerciales o de mercado. Destrucción. La destrucción de la mercancía bajo supervisión aduanera se dará en los siguientes casos: cuando el declarante así lo estime, de manera voluntaria, por cuenta suya, siempre y cuando se suministre toda la información solicitada por las autoridades aduaneras. Dicho proceso solo se permitirá bajo el control aduanero. En los casos en que las autoridades aduaneras y sus servicios lo consideren. En estos casos, las autoridades lo harán constar, mediante la correspondiente diligencia. La destrucción de las mercancías será objeto de notificación escrita y firmada por el interesado, y por la aduana. Los servicios aduaneros vigilarán la destrucción de la mercancía, una operación que no deberá ocasionar gasto alguno al erario público. Abandono en beneficio del erario público. El propietario de la mercancía renuncia a la propiedad en favor del erario público, de manera expresa o mediante oficio, libre de todo gasto. Se considera que se libera al declarante del pago de derechos de importación. El interesado podrá solicitar el abandono de la mercancía, pero también lo podrán decretar de oficio las autoridades aduaneras, cuando la mercancía haya superado los plazos previstos en el Código Aduanero, sin haber recibido un destino aduanero. Las mercancías abandonadas serán objeto de subasta pública administrativa. Inclusión de mercancías en un régimen aduanero. Declaración mediante la cual se vincula la mercancía con un régimen aduanero específico, pudiendo ser: despacho a libre práctica, importación a consumo, tránsito comunitario, depósito aduanero, perfeccionamiento activo, transformación bajo control aduanero, importación temporal, perfeccionamiento pasivo, exportación. Los regímenes aduaneros. Dentro de las medidas de economía arancelaria,
se encuadran los beneficios concedidos a determinadas mercancías, que teniendo un destino específico, es a su vez considerado de interés para el desarrollo productivo de la Unión Europea. El beneficio arancelario se basa en la aplicación de un derecho inferior. Este derecho puede llegar a ser nulo. La obtención de este beneficio está condicionada a la concesión al importador de la mercancía de una autorización por escrito, expedida por la autoridad aduanera del país donde se realice el despacho a libre práctica. La concesión por parte de las autoridades aduaneras es facultativa, pudiendo estar supeditada al depósito de una garantía. Las mercancías deben quedar afectadas al destino específico, en el transcurso de un plazo determinado, desde la declaración del despacho a libre práctica de la mercancía. Siguiendo la sistemática del Código Aduanero Comunitario, se presentan en este epígrafe una serie de conceptos que corresponden a supuestos, en los que se deja en suspenso el pago de los derechos de aduana, y que dan a quienes los disfrutan una serie de ventajas de orden arancelario, comercial o fiscal. Para obtenerlos deben cumplirse una serie de requisitos. Que se conceda una autorización por parte de la autoridad competente. Que los autorizados ofrezcan garantías financieras y comerciales. Que las operaciones queden bajo la vigilancia y control de la aduana. La obligación de informar a la aduana. Estos son los tipos de regímenes aduaneros. Despacho a libre práctica, importación a consumo, tránsito comunitario, depósito aduanero, perfeccionamiento activo, transformación bajo control aduanero, importación temporal, perfeccionamiento pasivo, exportación. Despacho a libre práctica. Se consideran que están en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países, que han cumplido las formalidades de importación, y cuyos derechos de aduanas y tasas, o impuestos de efecto equivalente exigibles, han sido percibidos por dicho Estado miembro, sin que se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de dichos derechos, o impuestos y tasas. El pago de los derechos arancelarios, y el cumplimiento del resto de las medidas comunitarias de política comercial, confiere el Estatuto Aduanero de Mercancía Comunitaria a una mercancía no comunitaria. Importación a consumo. Es el régimen general de importación de mercancías, e implica el abono de los derechos arancelarios a la importación, y de los impuestos indirectos que graven la mercancía, como IVA e impuestos especiales, así como el cumplimiento de las medidas de política comercial, antidumping, contingentes, etc. La mercancía se convierte en comunitaria por el pago de los derechos arancelarios, pero al abonar los impuestos indirectos, el objetivo de la importación es el consumo o reventa posterior de la mercancía en el territorio fiscal del Estado miembro. Tránsito aduanero. El tránsito aduanero internacional se conoce como el régimen aduanero mediante el cual las mercancías son transportadas, bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras. Si unas mercancías no comunitarias llegan a un lugar de entrada, pero van a ser despachadas a libre práctica en otro, deben acogerse al régimen de tránsito. En comparación con el régimen tradicional de pagar los derechos de importación, y de otro tipo, y obtener su reembolso, el régimen de tránsito es un régimen administrativamente simple y más económico para transportar mercancías de un territorio aduanero a otro. Este tipo de tránsito es muy utilizado en la Unión Europea, donde existe un solo territorio aduanero, pero muchos territorios fiscales. El tránsito aduanero también se aplica a la transferencia de mercancías, que se encuentran incluidas en un régimen aduanero suspensivo. Este régimen permite que las mercancías no comunitarias circulen dentro de la Unión Europea, bajo el control de las autoridades aduaneras, lo que se conoce como tránsito externo, o bien, que las mercancías de los intercambios intracomunitarios atraviesan un territorio no comunitario, lo que se conoce como tránsito interno. Es necesaria la presentación de las garantías correspondientes, en cada caso. Tránsito comunitario. El tránsito comunitario es el régimen aduanero aplicable al transporte internacional intracomunitario de mercancías no comunitarias y al transporte internacional de todo tipo de mercancías entre los países de la Unión Europea y Andorra,
y también entre los países de la Unión Europea y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Tiene como principal objetivo la simplificación de trámites aduaneros al máximo, agilizando los controles en las aduanas de paso, en las que no cabe inspección física de las mercancías, sino tan solo control documental. Es el que permite la circulación de mercancía no comunitaria dentro del territorio de la Unión Europea, desde una aduana de origen a una de destino, ubicadas fuera del territorio. El declarante del tránsito es el denominado obligado principal, y el tránsito puede ser externo, es cuando la mercancía no comunitaria transita por territorio aduanero en régimen suspensivo. Interno, es cuando la mercancía comunitaria transita por un tercer país. En este caso, no se modifica el estatuto aduanero de la mercancía. Se aplica al transporte de mercancías, por cualquier vía, en los siguientes supuestos. Transporte intracomunitario de mercancías no comunitarias, o sea, mercancías no fabricadas, ni ultimadas, ni importadas, en la Unión Europea. Transporte intracomunitario de mercancías comunitarias, o sea, fabricadas, ultimadas, o importadas en la Unión Europea, cuando en el trayecto atraviesa algún país no perteneciente a la Unión Europea. Transporte de mercancías entre algún país de la Unión Europea y algún país de la Asociación Europea de Libre Comercio, que integra a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Transporte de mercancías entre algún país de la Unión Europea y Andorra. Como ya hemos comentado, en tránsito comunitario externo, viajan mercancías comunitarias, y en tránsito comunitario interno, viajan mercancías comunitarias. Transportes internacionales por carretera, TIR. De conformidad con la legislación comunitaria, el régimen de tránsito TIR se aplica en la Unión Europea únicamente a un transporte en tránsito que tenga su origen y/o su destino fuera de la Unión Europea. Se efectúe de un lugar a otro de la Unión Europea, pasando por el territorio de un tercer país. El régimen TIR implica la expedición de un cuaderno TIR, que permite que las mercancías transportadas, en camiones o contenedores precintados por los servicios aduaneros, transiten con el mínimo de trámites aduaneros, por uno o varios países antes de llegar a su destino. Exportación. El régimen aduanero de exportación permite la salida física de una mercancía comunitaria, fuera del territorio aduanero comunitario. La exportación se ajustará a la política comercial de la Unión Europea. La exportación de mercancías comunitarias no está sujeta al pago de derechos arancelarios, y son operaciones exentas de IVA y de impuestos especiales.